Bueno, a modo de introducción, vamos a leer las definiciones para las palabras culto y venerar, pero dentro del marco y el contexto correspondiente, el cual sería el religioso. Y esto porque el catolicismo romano suele usar las definiciones no religiosas, las que no están dentro del contexto religioso, para intentar tapar, disfrazar u ocultar su idolatría. Entonces, culto en religión es una forma de devoción, respeto o veneración hacia alguien o hacia algo que se considera divino. Por otro lado, el católico resume el culto de hiperdulia a María como un culto especial de veneración, y siempre se justifica: nosotros no idolatramos, nosotros veneramos. Pero si utilizamos la palabra veneración dentro del contexto que corresponde, el cual es el religioso, veneración significa, viene de la diosa Venus, y significa un servicio de idolatría. O sea que nosotros, si vamos a hablar propiamente dicho, el culto de a María no es otra cosa más que un servicio de idolatría a alguien que se considera divino, o sea, están considerando divina a María y la están idolatrando. Ahora, si vamos al libro del Catecismo, justo donde está titulado con el culto a la Santísima Virgen, numeral 971, página 338, nos encontraremos con que el Magisterio Católico ha sustraído de Lucas 1:48 las famosas palabras: todas las generaciones me llamarán bienaventurada. La pregunta que yo me hago es si se deben tomar estas palabras como objeto de culto. Y para eso vamos a ir también al libro de Lucas y vamos a observar cuál es la actitud de Jesús, nuestro Señor. Dice Lucas 11:27, en cierta ocasión que Jesús estaba hablando, una mujer en la multitud proclamó: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Aquí podemos ver cómo nunca hubo oportunidad mayor por parte de Jesús para enseñarnos a venerar a María. Pero sin embargo, ¿cuál fue la respuesta de Jesús? La vamos a leer en el versículo 28. Dice: antes bien, antes bienaventurados los que oyen la palabra y la guardan. Me gustaría saber, según mi oponente católico, ¿qué actitud debo tomar yo? Si la actitud del Magisterio Católico en el libro del Catecismo y honrar a María por ser bienaventurada, o debo tomar la actitud de Jesús, quien dijo: antes bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios y la obedecen. Entonces, si mi oponente católico me quiere decir que la actitud que yo debo adoptar es la de un culto a María, debo decirle que se equivoca, porque el principio más importante del cristianismo está fundado sobre la verdad, sobre la roca, la cual es Jesús. Jesús mismo dijo: yo soy la verdad. Entonces, mi actitud debe ser la del maestro, debe ser una actitud de imitación a Jesús. No debo venerar a María por ser bienaventurada. Si seguimos continuamos leyendo el libro del Catecismo, en el numeral 967, dice: por su total adhesión a la voluntad del Padre, a la obra redentora de su Hijo, a toda noción del Espíritu Santo, la Virgen María es para la Iglesia el modelo de la fe y de la caridad. Por eso es miembro muy eminente y del todo singular de la Iglesia, incluso constituye la figura tipus de la Iglesia. Pero vamos a confrontar esto con Mateo 8:10. ¿Qué dice Jesús? Dice: al oír esto, lleno de admiración, Jesús dijo a los presentes: de cierto os digo que no he hallado tanta fe en nadie en Israel. ¿Qué estaba diciendo Jesús? ¿Que nadie tenía fe como María? No, estaban hablando del centurión. Es decir, que Jesús reconocía que el centurión era quien tenía más fe. ¿Por qué Jesús no puso a María? Y la pregunta es: ¿por qué nuevamente el Magisterio Católico hace de María un culto porque es modelo de fe? Sin embargo, Jesús no dice eso. Jesús dice que quien tuvo más fe fue ese centurión. Y no estoy mintiendo, lo pueden leer en Mateo 8:10. Después vamos a leer Mateo 11:11. Dice: en verdad os digo, entre todos los nacidos de mujer, nadie mayor que Juan el Bautista ha aparecido, pero el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. De todas las personas nacidas hasta el establecimiento del nuevo pacto, que obviamente viene con Jesús, señala a Juan el Bautista como el principal desde ese tiempo. María también estaba en esos tiempos y entraba dentro de todas esas personas. Sin embargo, Jesús pone primero a Juan. ¿Cómo es posible que el catolicismo nuevamente haga caso omiso a Jesús y ponga a María primero que a Juan para dar culto? Insisto y reitero, ¿acaso el catolicismo no está omitiendo? ¿Acaso el catolicismo no está cimentado en la roca, la única verdad que es Jesús?
Claro que no lo está. Como pocos, como dice Romanos, lo que estamos viendo acá es una muestra de cómo ellos en la omisión hacen y le dan culto y gloria y honra a María antes que a lo creado. Prefieren omitir antes que escuchar al creador y única verdad que sabemos que es Jesús. Después, si seguimos leyendo, también el libro de Catecismo dice que María es intercesora o que media ante nosotros. Los católicos basan su interpretación de María como intercesora en el libro de Juan 2 y dice: María, 3 días después se celebró una boda en Canaán de Galilea. La madre de Jesús estaba presente. También Jesús y los discípulos estaban invitados a la boda. Cuando se acabó el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienes más vino. Jesús respondió: mujer, ¿qué tengo que ver yo contigo? Aún no ha llegado mi hora. La clave para entender correctamente este pasaje es entender el griego, ya que el término tú y yo se traduce mejor por yo contigo, ya que en tú, soy, está ahí en el sentido informal, tú o tú en lugar de dama. Por ende, el texto quedaría así: Jesús le dijo: ¿qué tengo yo contigo, mujer? Aún no es mi momento. Entonces acá podemos ver 5 elementos muy importantes. El primero, Jesús no se dirigió a su madre como señora. El segundo, Jesús no se dirigió a María como una madre. El tercero, María no intercedió en Juan 2. María sencillamente lo único que hizo fue dar la noticia o informar de que el vino se había acabado. Si nosotros vamos a usar propiamente las palabras, el término interceder significa accionar en favor de, intervenir en favor de alguien. María no estaba pidiendo nada a favor del dueño del que se casaba, el señor de la boda. María sencillamente está informando que se había terminado el vino. No hay por qué agregarle a la Biblia cosas que la Biblia no enseña. Después el 4 dice: cuando Jesús dice ¿qué tengo que ver yo contigo?, Jesús deja bien clara la distancia entre él y su madre en materia de ministerio. ¿Por qué, si Jesús deja en claro una separación entre él y su madre, por qué el magisterio católico insiste en unir a María a Jesús para poder venerarla? Eso es algo también totalmente antibíblico. Pero el punto quizás más importante viene en Juan 2:5. Su madre dijo a los que estaban sirviendo: hagan lo que él les diga. La pregunta que me surge a mí es: ¿por qué, si la misma María se sometió a Jesús, nosotros debemos honrarla con algo por algo en que no dice la Biblia? ¿Por qué debemos honrarla en el ámbito espiritual con algo a lo cual no es correcto? ¿Por qué debemos someternos primero el culto a María para llegar a Jesús? No tiene sentido. Después sabemos que nuestro único mediador es Jesús, lo podemos leer. Nuestro único acceso al Padre es nuestro Señor. Lo podemos leer en Efesios 3:12, en Juan 12:6, 1 Timoteo 2:5. A veces también el católico comete el error de decir que así como Moisés mediaba, María puede mediar. Pero eso es absurdo, porque sabemos que Moisés mediaba en el antiguo pacto y Jesús, la figura del nuevo pacto, es el único mediador entre nosotros y el Padre. También es incorrecto poner nuestra confianza en María o pensar que María va a potenciar nuestra oración o va a potenciar la respuesta que recibimos por parte de Dios. Dice Salmo 73:25 que no hay nadie que al único que tenemos en el cielo sino a ti. Dice textual: ¿quién tengo yo en el cielo sino a ti? También dice Salmo 71:7, Dios es nuestro único refugio. ¿Por qué, si la Biblia dice que Dios es nuestro único refugio, tenemos que refugiarnos en María? Es totalmente absurdo venerarla por eso. Ayuda a nuestra angustia, dice Salmos 46:1. Así que, ¿por qué tendríamos que ir a María si Dios es nuestra ayuda en la angustia? No tiene sentido honrar y venerar con culto a María. También sabemos que en el Nuevo Testamento Jesús es nuestro abogado, nuestro mediador. No necesitamos absolutamente para nada a María en cuanto a mediación se refiere. También el catolicismo rinde culto a María por la razón de la supuesta premisa de que María nunca pecó. Pero María los argumentos que dan los católicos, por ejemplo, son que María nunca pecó porque si era un ser inmaculado no puede dar a luz a un ser que no es inmaculado. Pero esa premisa o esa argumentación o ese razonamiento cae solo cuando lo volvemos y nos damos cuenta que María, la mamá de María, la abuela de María, la bisabuela de María no eran inmaculadas. Entonces, ¿cómo es posible que la madre María, no inmaculada, dio a luz a una mujer
que supuestamente es inmaculada. Esa premisa o agarrarnos de ese razonamiento es totalmente ilógico. También hay otra de las cosas que dice el católico, dice que es María nunca pecó porque bendito fue el fruto de su vientre. Según esta lógica, Abraham también tendría que ser inmaculado. Dice Génesis 24:1. Abraham ya era viejo, muy viejo, y el Señor le había bendecido en todo. También, como vemos, no por recibir bendiciones de parte de Dios somos inmaculados sin pecado. Otro ejemplo en la Biblia, Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en las regiones celestiales. No somos inmaculados de pecado por recibir o ser sumamente bendecidos por parte de Dios. Eso es otro razonamiento totalmente ilógico. Después otra de los razonamientos es, María nunca pecó porque fue arca de la alianza. Esto es un abuso y una exageración de una tipología. Aunque primero que nada indica en la Biblia que María sea prefiguración del arca de la alianza. Sin embargo, podemos ver un ejemplo en Juan. En Juan fue el cumplimiento tipológico de Elías, pero eso no significa que Juan el Bautista fuera como Elías. Es decir, no significa que todas las características de Juan estaban 100% presentes en él. La hermenéutica tipológica tiene límites y hay que respetarlas. Aunque María fuera, cosa que vuelvo a aclarar, prefiguración del arca de la alianza, no significa que debamos hacer a María igual de perfecta. Lo dije en el ejemplo de Juan y Elías. Además, la Biblia dice en Gálatas 4:19, hijos míos, otra vez estoy de parto por vosotros hasta que Cristo sea formado en vosotros. Pablo nos está diciendo que Cristo se forma en todos los cristianos, y no por eso todos somos como el arca. Tampoco tiene sentido ese razonamiento. María nunca pecó porque la Biblia no dice que ella pecó, dicen los católicos también. Pero si diéramos por válido ese argumento, entonces tendríamos que decir que Daniel, que José el esposo de María, que Abel, que Juan Apóstol, que Juan el Bautista, que Eliseo, que Elías, que Esteban, que José de Egipto, Josué, Esdras, Esther y un sinfín de personajes bíblicos más, tampoco pecaron porque no encontramos dónde dice que pecaron. Y me gustaría que me dijera de todos estos personajes que cité, dónde dice la Biblia que ellos pecaron. María no pecó porque estaba llena de gracia, también es otro argumento que dan los católicos. Entonces, Esteban nunca pecó porque dice Hechos 6:8, Esteban, un hombre lleno de la gracia y el poder de Dios, hizo grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces los corintios tampoco, porque dice Corintios 9:8, y Dios puede hacer abundar en vosotros toda gracia para que teniendo siempre todo, en toda suficiencia abundéis, en toda buena obra. Tampoco en Efesios, porque dice Efesios 1:6, para alabanza de la gloria de su gracia con la cual nos colmó de gracia en el amado. O tampoco los apóstoles, porque dice Hechos 4:33, y los apóstoles dieron testimonio con gran poder de la resurrección del Señor Jesús, y en todos ellos hubo abundante gracia. También vemos por la Biblia que María sí era pecadora, porque si no lo fue, entonces ella debió describirse en la Biblia como la que sí cumplió con toda la ley de Dios, y habría en vano venido nuestro Mesías. María era pecadora porque también, como dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, también lo dijo Pablo en Romanos 3, del 10 al 12, no es justo ni siquiera uno. También se expresa en Romanos 5:12, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y también, si decimos que María no tuvo pecado, estaríamos haciendo mentiroso a Juan, el cual dice en 1 Juan 1:8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. También sabemos bíblicamente que solo hay una excepción para el pecado y es Jesús, pero el catolicismo romano quiere cambiar, o mejor dicho, cambió esta verdad que encontramos en Hebreos 4:15 o en Juan 8:46, y el magisterio católico le concede a María los atributos que ninguna carta apostólica le concede a María, ni ningún profeta en el Antiguo Testamento, en absolutamente ningún lugar le concede, tampoco a la Biblia, refiere a esto de María sin pecado.
De hecho, la misma María se reconoce a sí misma como pecadora y que necesitaba de un Salvador. Ella misma dijo, Dios mío, mi Salvador. Por último, uno de los atributos que también brinda el Magisterio Católico a María es porque es la Madre de Dios. Primeramente, la Biblia no habla de Teotocos, sino de Cristotocos. Cristotocos es el principio bíblico verdadero. María, Madre de Cristo, ese es el principio verdadero. El principio de afirmar, en principio, el afirmar Teotocos parte de un silogismo. Por ejemplo, si Jesús es Dios, entonces María es la Madre de Dios. Pero si utilizamos un silogismo similar, tiramos abajo esta idea. Por ejemplo, todos los hombres pecan. Jesús era un hombre. ¿Jesús pecó? Obviamente las escrituras afirman que Jesús es sin pecado. Así de sencillo es utilizar silogismos y eso es exactamente lo que utiliza el catolicismo para confundir. También podemos utilizar otro. Por ejemplo, María no es la madre del Padre. El Padre es Dios, por tanto María no es la madre de Dios. Podemos inclusive utilizar los silogismos en contra del mismo catolicismo. Otro silogismo es, María nos generó el Espíritu Santo es Dios, María no es la madre de Dios. Bueno, y después referente a Lucas 1:43, dice nada en lo más mínimo de que María sea madre de Dios. Decirlo es afirmarlo mucho más allá de lo escrito. Primera de Corintios 4:6 dice solamente madre de mi Señor, no madre de Dios. Si estudiamos a fondo, en griego, la palabra Señor es kairos. Podemos encontrar esa misma palabra en Mateo 28, donde Curios es dueño, lo podemos encontrar en Marcos, lo podemos encontrar en Primera de Pedro, lo podemos encontrar en Mateo, lo podremos encontrar en Hechos, en Lucas. Bueno, en fin, resumiendo todos los atributos que le da, o todas las cualidades que le da el Magisterio Católico a María para darle honra y veneración y culto especial, en realidad no es bíblico y no son sostenidos ni siquiera por Jesús. De hecho, le di ejemplos como, por ejemplo, ¿por qué poner a María como modelo de fe si Jesús decía que quien más tenía fe o quien más había visto tener fe era el centurión y no a María?